Muy buenas a todos, marines y marinas de Sinbad. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para enseñaros una conversión, creemos que bastante chula. Es básicamente una conversión que hemos hecho de un modelo de exorcista, pero a nuestra forma, ¿no? Tenéis la imagen, la verdad que queda bastante chulo y es una forma mucho más barata de hacerlo que comprarse el exorcista propiamente hablando. La motivación que nos llevó a hacer todo esto es que nosotros ya teníamos un exorcista comprado, pero no nos gusta eso de repetir que haya dos figuras iguales en la misma mesa de juego. No sé, lo vemos... nos aburre un poco, ¿no? Nos gusta meter mano todo lo que hacemos y queríamos tener otro modelo de exorcista. Pero, claro, o sea, no es precisamente un tanque excesivamente barato. Así que pensamos cómo podíamos hacerlo abaratándolo prácticamente al máximo, ¿sabes? Es verdad que a lo mejor este vídeo se puede salir un pelín, nada, casi imperceptiblemente de la dinámica del canal, que es hacer cosas mucho más scratch, ya que es verdad que usamos algunos bits o algunas figuras de otras marcas, pero intentamos que ninguna de las piezas que usamos fuese excesivamente cara. De hecho, creo que lo más caro estamos hablando de 4 euros o algo así, y al final el resultado de nuestro nuevo exorcista es, vamos, disparatadamente mucho más barato que el modelo anterior. Y como vais a ver, la verdad que queda bastante acorde y bastante bien para el abaratamiento que acabamos de conseguir. En este caso, pues usamos tanto piezas scratch que nosotros vamos a crear como bits o piezas más baratas como son el Reino del Conquest o piezas de Spellcrow o de Reaper, de esa marca Bones. Si queréis ver cómo hemos llegado a este resultado, que la verdad que creo que queda bastante bien y por un coste mucho más ínfimo de lo que sería un exorcista real, pues continuar viéndonos y os enseñaremos cómo lo hemos realizado. Pues como ya comentamos, la idea de la transformación de este exorcista de Hermana de Batalla era tener otro modelo diferente al que venden actualmente. Entonces, aunque quizá tenía menos scratch de lo que suele tener nuestras piezas, es verdad que tampoco queríamos irnos de Madrid y gastarnos un dineral en bits comprados. Y la verdad que escogimos piezas que creo que en mi opinión eran bastante baratillas, sobre todo si la pilláis en alguna tienda con algún descuento o algo así, sale muy económico. Una de las piezas que pillamos fueron piezas principalmente de Reaper, de Bones, esa gama de miniaturas que son un poco plasticuchas, pero bueno, para este caso nos venían muy bien. Y entonces pues pillamos de Reaper lo que era una especie de altar con cráneos que creo que pegaba mucho para la zona, un par de candelabros que también podíamos sacarle jugo, y como personaje podíamos haber montado una hermana, pero queríamos algo como más eclesiástico, ¿no? Entonces compramos una figura de una clériga que también nos valía muy bien y ninguno de estos blisters costó más de 3 euros. Por otro lado, luego para darle más ambientación de la marca Spellcrow, pues cogimos unos bits que son unas velas y unos libros que también nos iban a ayudar en este aspecto. Y como pijotadita, la verdad, porque es algo que podemos anularlo, pero creo que queda muy bien y valía 4 euros o algo así. Este altar con este libro, que en realidad podíamos haberlo hecho nosotros, porque si os recordáis tenemos un tutorial de cómo hacer libros, pero la verdad que la pereza nos pudo un poco y por ese precio, además teníamos un pequeño descuento, la verdad que lo vimos muy adecuado. Y aunque son piezas, como hemos dicho, compradas, la verdad que en suma son bastante más baratas que lo que sería el propio exorcista y le da un toque bastante realista al asunto. Además, que como en el propio rino del chasis era del Conquest y ya ahí nos ahorramos unas perrillas, pues podíamos permitirnos ese lujo y salía muchísimo más barato que lo que es un exorcista nuevo. Aún así, si queremos ahorrar todavía más, pues podemos recordar que tenemos un tutorial de cómo hacer un chasis del rino, con lo cual el rino nos podía haber salido gratis. Y en los libros pues también tenemos tutoriales de cómo hacer libros, con lo cual otro ahorro que nos podíamos haber hecho. Pero en este caso, como no era muchísima la cantidad que subía, decidimos tirar por estos bits de estas marcas, que la verdad, como medio de conversión rápido,
Son muy interesantes y os recomiendo que le deis un ojo a ambas marcas, tanto a Cronless como a Spellcrow como Reaper, porque tienen cosas muy majas a muy buen precio. Pero eso sí, la parte de Scratch no podía faltar en nuestro canal. Y entonces, aparte de como he dicho, estas bits, las puertas, por ejemplo, que las teníamos por casa y demás, que colocamos, que son cosas un poco más secundarias, lo que sí queríamos hacer que toda la parte de arriba fuese un templo, como un órgano, como el exorcista antiguo que vendían. Entonces lo que hicimos es tirar de inventiva. Necesitábamos tubos, huecos para hacer de ese órgano, y vimos estos rotuladores vacíos, que gastados ya, viejos, que teníamos en casa, y nos pareció una muy buena opción de tubo para el órgano. Tiene un tamaño adecuado y al estar hueco y ser liso, pues quedaban bastante bien. Entonces básicamente el proceso es muy sencillo. Los vaciamos e iremos poniendo uno al lado del otro, haciendo esa especie de tubos del órgano, que en realidad en el exorcista son lanzamisiles. Así que por tanto lo que haremos es eso, los poneremos juntos, luego haremos un corte en diagonal y tendremos esa apariencia que buscamos. Aquí sucedió una cosa, y es que en su momento pensé que era mejor pegarlo y luego cortarlo, pero posteriormente me di cuenta que es mejor directamente cortarlo por separado y pegarlos, pero ya lo había hecho, así que luego tuve que hacer un pequeño apaño. Pero si sois vosotros, ya digo, lo mejor es primero montar cada tubo por separado y luego ya hacer el conjunto, como veréis en la segunda tanda de tubos que realizamos. Y pues nada, sobre la base donde lo pegaremos hemos cogido un cartón para que nos sea más fácil ubicarlo, que es sobre donde vamos a ir pegando nuestros diferentes tubos, haciendo ese semicírculo que queremos buscar. Lo pegaremos simplemente pues con cola de esta termofusible, cola caliente, de la que usamos mucho, y luego lateralmente los tubos sí que le daremos un poco de cianoquilato. Entonces nada, simplemente dibujamos con un lápiz en el contorno de la media luna, ¿no?, que queremos hacer con nuestros tubos. La verdad que está hecho un poco a ojo. Y echamos un buen chorretón de cola térmica. Y ya es pues ir cogiendo cada tubo e ir pegando. Ya digo, en el futuro yo recomiendo hacerlo por separado, con los cortes ya hechos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí lo hicimos a lo bruto, la verdad que íbamos investigando según pasaba y en su momento lo hicimos así. Pero bueno, no ocurre nada. Entonces se van pegando uno al otro, de forma que queden pues con esa forma semicircular. Existe la opción de que los vayáis pegando y esperando que enfríe, y no como nosotros, que somos unos ansias y lo pegamos todo de una. Como hemos dicho, una vez que ha secado o endurecido la cola térmica, entre las uniones de los propios tubos le vamos a dar un poco de pegamento del proveedor asiático, ¿no?, un cianocrilato normal y corriente, los Tite o Superglue o algún pegamento similar, simplemente para que quede más duro. Y esta es un poco la primera fase, la forma que quedaría. Como veis, queda semicircular. Y a esto lo que tendríamos que hacer ya es hacerle ese corte en diagonal que os hablaba. La superficie, la verdad, que queda bastante sólida y resistente, al no tener peso y demás, y que la cola caliente se ha metido por los huecos del tubo. Y ya pues poniendo el rino como referencia, es tener en cuenta un poco la altura que queréis darle a los tubos del órgano. Yo recomiendo que tampoco os paséis mucho y hagáis unos tubos enormes, porque al final va a llamar demasiada atención y no se va a integrar bien. Entonces, una vez decidimos cómo queremos hacerle, pues sería marcar el donde tendríamos que realizar el corte. Queremos un corte en diagonal que empiece de más abajo a más arriba en la punta, como habéis visto en la resolución final. Y nosotros lo vamos a hacer con una especie de pseudo Dremel que tenemos aquí, pero la verdad que podéis hacerlo con cualquier otra herramienta, una segueta o cualquier cosa mucho más que de tener a mano.
Si usáis una herramienta eléctrica como esta, tener cuidado porque se os puede ir un dedo. Aquí veis cómo quedó después del primer corte, y si veis ahí en la parte derecha arriba, pues bueno, no me quedó exactamente bien porque se nos fue un poco la máquina y luego lo tendríamos que solucionar con masilla, pero bueno. Ahora haríamos una segunda fila, más bajita que la anterior, haciendo la misma figura. En esta vez sí lo que hemos hecho es hacer los tubos por separado y simplemente ya no tenemos que hacer más que pegarlo. Ya os comento, es mucho más sencillo que los tubos los cortéis por separado a una vez pegados. Va a quedar al final, el corte va a quedar más recto, vais a poder dirigir bien cómo queda y va a ser mucho más sencillo de cortar y todo. No vais a tener que estar luego como nosotros solucionando ciertos defectos con masilla, que bueno, al final luego quedaron subsanados. Entonces esta segunda tanda de tubos, la verdad que simplemente ir pegándola, usamos la parte, digamos, donde se unían los dos tubos de atrás para poner contrapeado esta segunda hilera de tubos. Como veis, hasta aquí bastante sencillo y oye, mira, pues no queda nada mal teniendo en cuenta que en el fondo son rotuladores que hemos reutilizado. Como veis, pues la altura es acorde con el Rhino, más o menos es la misma altura que tiene el exorcista actual, con lo cual legalmente para jugarlo no vamos a tener ningún problema. Posteriormente a la parte del Rhino que teníamos ya, le vamos a hacer algunos avances. Es el momento, digamos, en que vamos a pegar todas esas piezas, esos bits que hemos realizado. Lo primero, con poliestileno extruido o corcho de este que tenemos ahí, hemos tallado una especie de plataforma cuadrada que le hemos hecho, como veis, unas ranulitas. Y es simplemente para elevar un poco el órgano que habíamos creado. Encaja con el tamaño del hueco del Rhino y simplemente pues sería para elevar un poco esa zona. También a nuestro altar le hemos colocado una parte de poliestileno también porque era hueco y queríamos que toda esta parte también esté pintada. No se va a ver mucho, no es algo influyente, pero bueno, simplemente para que lo veáis. Y entonces la colocación en la que nosotros lo vamos a poner es: el altar va a ir en el centro, pegado a esa plataforma que acabamos de elevar. La ubicamos ahí centrada donde a nosotros nos parezca adecuado. Y posteriormente, encima de esta plataforma de poliestileno, vamos a colocar una peana de DM de 40×40 que podéis comprar en muchísimos sitios, la verdad. De esta forma, como veis, queda como una especie de segunda superficie más elevada. Lo que vamos a hacer es que hemos cortado nuestra plancha poliestileno que sobresalga, pues nada, un par de milímetros por cada lado. Y en realidad lo que estamos haciendo es lo que se llama llenar escena. Estamos poniendo ruido a nuestra figura para darle ese toque más Game Wars o de sobrecargado, ¿no? Además que las hermanas, si de por sí Game Wars es sobrecargado, pues las hermanas son doblemente sobrecargadas. Entonces la verdad que pensamos que teníamos que hacer el exorcista muy sobrecargado para que quedase realista. Como veis aquí, le hemos metido ya masilla Milliput para solucionar un poco el desastre que hicimos con la cortadora. Y hemos recortado el cartón donde se sustentaba porque no necesitábamos tampoco tanta plataforma. Entonces veis que ya con estas dos cositas, una peana, un poco poliestileno, nuestros rotuladores y ya el altar este, que es como he dicho, una VIP de Reaper de 3 euros, pues queda bastante decente. El altar este, el pedestal que compramos de Kronles, le pondríamos aquí delante, como si hubiese una especie de Lectio Divinitate o algo así presidiendo nuestro exorcista. Y para los huecos que se producen donde están las compuertas, porque recordamos que es el Rhino del fascículo que no tiene compuertas, pues justo encajaban estos candelabros que digo en ese hueco. Entonces ahí pondríamos eso. Posteriormente la clériga, ¿no? La sacerdotisa, la colocaríamos, en principio tenemos idea de colocarla ahí delante, luego veréis que variamos la idea y le ponemos directamente detrás del altar, que pensamos que quedaba más adecuado. En cualquier lado la podéis poner donde a vosotros os guste, eso es al libre albedrío estético de cada uno.
Y ya el proceso pues es pegar las piezas, simplemente pegamento, lo pegamos y darle una capa de imprimación. Veis que hemos añadido una especie de velas y libros, que eran los que os comenté de ese paquete de bits de Spellcrow, y le hemos dado una capa de imprimación en gris, para que se vea un poco cómo queda todo. Si veis en la pieza de polistireno no está gris, básicamente porque le metimos un spray y el spray se come estas piezas, y que eso luego lo pintamos a pincel y no pasa nada. Y así en realidad lo podríamos dejar ya aquí, porque ya la verdad que queda una especie de altar. Veis, al final hemos puesto a sacerdotisa un poco detrás y queda como aquí ya el exorcista ya directamente valdría. Pero como nosotros teníamos un inmolator, hemos añadido algunas piezas más al conjunto, como son el querubín y el volter este de asalto adelante y demás, pero que en el fondo son piezas que lo que buscan es integrar todavía más la figura con el resto del ejército. Pero en un caso de necesidad, pues no son estrictamente necesarias. Si las tenéis y os sobran bien, si no, ya veis que con esto queda bastante decente a un buen precio. Y básicamente esto es nuestro exorcista ya pintado, terminado y conversionado. Como veis, el pintado es muy sencillito, unos tonos negros y rojos y huesos, y da un contraste que la verdad nosotros estamos muy contentos con el resultado. Y la verdad, pues como digo, con unos cuantos bits y unos cuantos trabajos de campo, por decirlo de alguna forma, creo que ha quedado un modelo muy aceptable. Así que espero que os haya molado, que os pongáis manos a la obra para hacer estos modelos, o incluso que pongáis en marcha vuestra propia inventiva y nos digáis, pues este modelo que he encontrado también serviría para hacer esto, o quizá una campana, o no sé, o ya lo que a vosotros se os ocurra de cómo haríais vuestro propio modelo exorcista. Así que si queréis ver más cositas de estas, pues ya sabéis, suscribiros, dar una vuelta por el canal, dar a la campanita y todas estas cosas que se hacen por aquí. Así que sin más, me despido, un saludo y hasta la próxima.